Isabel Reyes caminaba rápidamente por el pasillo de la estación de policía, sus pasos resonando contra el suelo de baldosas grises. El aire dentro del edificio era denso, casi opresivo, y la frialdad del lugar contrastaba con la tormenta de emociones que sentía en su pecho. Al llegar a la sala de espera se detuvo un instante para observar el espacio. Las paredes eran blancas, desprovistas de cualquier adorno que pudiera aliviar la monotonía. Las luces fluorescentes titilaban levemente, creando una atmósfera distante y deshumanizada. Isabel apretó los puños. Su mirada buscaba con desesperación alguna señal que le diera tranquilidad. Habían pasado horas desde la última vez que había escuchado algo de su hijo, Alejandro. Aquel silencio la atormentaba. La última vez que lo vio, él había salido de casa sonriendo, prometiendo volver pronto, pero las horas se habían alargado en una incertidumbre insoportable y ahora estaba aquí, en una sala fría y vacía, esperando respuestas que no llegaban. El oficial en el mostrador la observaba de reojo, sin ninguna prisa por acercarse o decir algo que pudiera tranquilizarla. Isabel intentaba mantener la calma, pero el miedo y la ansiedad se apoderaban lentamente de ella. Finalmente, decidió acercarse al oficial. «Disculpe, necesito saber si han recibido alguna información sobre mi hijo. Alejandro Reyes tiene 17 años. Está desaparecido desde esta tarde», dijo, con la voz temblorosa, pero tratando de mantenerse firme. El oficial, cuyo nombre según la placa era Dan Cooper, levantó la vista brevemente antes de volver a centrarse en la pantalla de su ordenador. «¿Qué hacía su hijo cuando desapareció?», preguntó sin apenas mirarla, como si fuera una pregunta rutinaria más en su jornada. Isabel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Salió en coche para encontrarse con unos amigos, pero no he tenido noticias suyas en horas. «No es algo que él haría sin avisar», respondió, con la esperanza de que esas palabras fueran suficientes para obtener una reacción más humana. Pero el oficial Cooper seguía impasible, sus dedos tecleando lentamente mientras ella aguardaba, el aire entre ambos cada vez más tenso. «¿Seguro que no está metido en algún tipo de problema?», dijo finalmente el oficial, clavando sus ojos en ella con una indiferencia que rayaba en la crueldad. La pregunta hizo que la sangre de Isabel hirviera por un instante. «Mi hijo no está en problemas. Es un buen chico, un estudiante excelente y nunca ha estado en líos con la ley», replicó, su voz firme pero contenida. No era la primera vez que enfrentaba insinuaciones por el simple hecho de ser latina, pero que ahora se sugiriera algo así sobre Alejandro en una situación tan desesperada le pareció una injusticia indescriptible. Apretó los labios, tratando de no dejar que su furia la controlara en ese momento crítico. El oficial Cooper levantó una ceja, como si no creyera ni una palabra de lo que Isabel decía. «Bueno, señora, muchas veces los jóvenes no cuentan todo a sus padres. Podría estar involucrado en algo que no quiere que usted sepa», añadió, con un tono que mezclaba lástima con condescendencia. Isabel sintió que algo dentro de ella se rompía. La impotencia la envolvía como una sombra oscura, pero se negó a ser arrastrada por ella. Alejandro no era un criminal. No lo era. «Necesito que hagan algo para encontrarlo. No puedo seguir esperando aquí sin saber nada», insistió, esta vez con más fuerza en su voz. Pero Cooper simplemente suspiró y volvió a mirar la pantalla de su computadora, como si la conversación no mereciera más de su tiempo. «Estamos investigando, señora. Si sabemos algo, se lo haremos saber». «Pero tiene que ser paciente», respondió con frialdad, antes de apartar la vista de ella por completo. Isabel se quedó de pie frente a él, sintiendo el peso del silencio aplastarla una vez más. No podía creer lo que estaba ocurriendo. ¿Cómo podían ser tan indiferentes ante la desaparición de un chico de 17 años? Miró alrededor, como buscando una salida de aquella pesadilla, pero solo encontró las paredes blancas y los bancos vacíos de la sala de espera. La impotencia se mezclaba con el miedo, formando un nudo en su garganta que le dificultaba respirar.
Se sentó en una de las sillas de plástico azul que alineaban la sala y apoyó la cabeza en sus manos. No podía dejar que el miedo la paralizara, no ahora. Pensó en Alejandro, en su risa, en la manera en que siempre la abrazaba al volver de la escuela. No podía dejar que algo le hubiera pasado. Cerró los ojos tratando de bloquear los pensamientos más oscuros que comenzaban a inundar su mente. Necesitaba respuestas, pero parecía que la policía no iba a dárselas. Un ruido en el pasillo la sacó de sus pensamientos. Levantó la cabeza y vio a una figura familiar acercarse. Era Tom, su exmarido, que caminaba hacia ella con el ceño fruncido y la preocupación pintada en el rostro. Él siempre había sido el más racional, el que intentaba manejar todo con calma, pero incluso él parecía estar al borde del colapso en ese momento. Isabel lo miró sin decir nada, esperando que él tuviera alguna respuesta que ella no tenía. Pero cuando Tom se acercó, todo lo que pudo hacer fue sacudir la cabeza en señal de frustración. «No sé qué está pasando aquí, Isabel», dijo finalmente Tom, con la voz baja pero llena de tensión. «Intenté hablar con ellos, pero no están diciendo nada concreto». Isabel sintió un destello de esperanza apagarse en su pecho. Si ni siquiera Tom, con su enfoque siempre metódico, lograba obtener respuestas, ¿qué les quedaba por hacer? Las horas seguían pasando y el vacío de la incertidumbre solo se hacía más grande. Isabel observó a Tom mientras él se sentaba a su lado, con los hombros tensos y las manos entrelazadas sobre las rodillas. Parecía mayor, más cansado de lo que ella recordaba. Había pasado mucho tiempo desde la última vez que habían estado juntos en un mismo lugar por más de unos minutos, y ahora se encontraban compartiendo ese silencio incómodo y doloroso en la sala de espera de una delegación de policía. El destino de su hijo Alejandro pendía de un hilo, y lo único que podían hacer era esperar. Un suspiro escapó de los labios de Isabel. No podían seguir así. «¿Qué te han dicho exactamente?», preguntó ella, rompiendo el silencio que empezaba a asfixiarla. Sabía que Tom ya había intentado usar su influencia como abogado para obtener información, pero hasta ahora no había habido resultados. Sin embargo, en ese momento, cualquier detalle, por pequeño que fuera, podía darle un mínimo de esperanza. Tom la miró de reojo, su mandíbula tensa, como si no quisiera responder. Finalmente, tras unos segundos, soltó las palabras que Isabel temía escuchar. «Nada concreto. Me han dicho que lo están investigando, que hay que esperar. Pero es obvio que no están haciendo lo suficiente». Isabel bajó la mirada, sintiendo que el dolor y la desesperación le pesaban aún más en el pecho. A pesar de sus diferencias, de los años de distancia y de la separación, en ese momento compartían el mismo miedo. El silencio volvió a llenar el espacio entre ellos, pero esta vez no era solo incómodo, sino cargado de recuerdos. Recuerdos de lo que habían sido antes de que todo se desmoronara, antes de que las tensiones raciales y las diferencias en su forma de criar a Alejandro los separaran. La relación entre Isabel y Tom siempre había sido complicada, pero ahora se veía aún más distorsionada por la angustia que compartían. Recordó el momento en que supo que estaba embarazada de Alejandro. Fue un momento de felicidad, aunque también de preocupación. Sabía que criar a un hijo mestizo en un país lleno de prejuicios no sería fácil, y aunque Tom siempre fue optimista sobre el futuro de su hijo, ella tenía reservas. Desde el principio, Isabel había sido consciente de los desafíos que su hijo enfrentaría por ser latino en una sociedad que lo juzgaría antes de conocerlo. A veces sentía que Tom no lo comprendía del todo. «Siempre te preocupaste demasiado», le decía él. «Alejandro es brillante. Va a tener todas las oportunidades del mundo». Y aunque Isabel también creía en su hijo, nunca pudo deshacerse de la sensación de que Alejandro estaría en peligro por cosas que no podía controlar. Ahora, ese temor que siempre había habitado en el fondo de su mente parecía haber cobrado vida de la peor manera posible. Isabel sacudió la cabeza, tratando de alejar esos pensamientos. Mientras la ansiedad continuaba creciendo,
Isabel recordó las veces en que Alejandro llegaba a casa después de la escuela, hablando emocionado de sus planes para el futuro. Quería ser arquitecto, construir algo grande que dejara una marca. Siempre tuvo sueños enormes y eso llenaba de orgullo a Isabel. Pero a veces, entre esas conversaciones, Alejandro también mencionaba incidentes que le ocurrían en el día a día. Comentarios fuera de lugar de algunos compañeros, miradas de desconfianza cuando caminaba por ciertas áreas de la ciudad, preguntas incómodas sobre su origen. Esos pequeños incidentes que Alejandro intentaba minimizar para no preocuparla eran como agujas que se clavaban en el corazón de Isabel. Sabía que su hijo se esforzaba por encajar, por demostrar que era mucho más que los estereotipos que la sociedad le imponía. Tom, por otro lado, siempre creía que Alejandro podía sobreponerse a todo eso. Tiene la inteligencia, tiene las herramientas para salir adelante, solía decir con una confianza que Isabel admiraba, pero también le molestaba. Sin embargo, ahora se enfrentaban a la cruda realidad. Las suposiciones de Tom se tambaleaban frente a lo que estaban viviendo. Isabel podía ver en los ojos de su exmarido que también comenzaba a darse cuenta de lo frágil que era esa ilusión de seguridad. Siempre pensaste que el mundo lo iba a tratar bien por ser quien era, pero no es tan simple, Tom, dijo Isabel en voz baja, casi con un tono de reproche. Él no respondió de inmediato, solo asintió, reconociendo, quizás por primera vez, que Isabel había tenido razón en estar preocupada. Lo sé, pero no quería que él creciera con miedo, respondió finalmente Tom, con la voz rota por la frustración. Isabel lo miró de nuevo, y en sus ojos ya no vio la seguridad de antes. Vio a un hombre que, al igual que ella, estaba aterrorizado por lo que pudiera haberle sucedido a su hijo. No es miedo, Tom, es la realidad, replicó ella, apretando los puños, intentando no romper en lágrimas. Durante años habían discutido sobre cómo criar a Alejandro, sobre si debían advertirle más sobre los peligros de ser un joven latino en Estados Unidos, o si debían dejar que viviera su vida sin esa sombra constante. Isabel siempre había intentado protegerlo, prepararlo para un mundo que no siempre sería amable con él. Pero ahora se preguntaba si había hecho lo suficiente. Si algo le pasa, no sé qué haré, susurró, más para sí misma que para Tom, pero él escuchó. Vamos a encontrarlo, Isabel. Tiene que estar bien, dijo él, aunque su voz no sonaba convencida. Era más una súplica que una afirmación. El silencio volvió a instalarse entre ellos, esta vez más pesado, más oscuro. Afuera, las luces de la ciudad brillaban débilmente a través de las ventanas de la estación de policía. Adentro, Isabel y Tom continuaban compartiendo una espera interminable, cada uno sumido en sus propios pensamientos, en sus propios temores. El pasado que habían compartido juntos, las decisiones que tomaron y las diferencias que los separaron, parecían insignificantes en ese momento. Ahora, lo único que importaba era Alejandro y las respuestas que aún no llegaban. El eco de los pasos de Tom resonaba por el pasillo mientras se acercaba a la sala de espera. Su rostro estaba tenso y sus ojos evitaban el contacto directo con los de Isabel al entrar en la habitación. La tensión entre ambos era palpable, y aunque la situación los había vuelto a unir, las heridas del pasado aún latían debajo de la superficie. Tom llevaba el peso de la incertidumbre en cada movimiento. Parecía que había envejecido en las últimas horas, y el cansancio emocional se reflejaba en cada una de sus expresiones. Isabel lo observaba mientras él se sentaba, sus hombros caídos y el ceño profundamente fruncido. Aunque el tiempo y la distancia los habían separado, en ese momento compartían el mismo miedo, la misma desesperación que ahora invadía la sala como una presencia sofocante. Isabel, sin poder soportar más el silencio, fue la primera en romperlo. ¿Has hablado con ellos? ¿Te han dicho algo?, preguntó, su voz teñida de ansiedad. Sabía que Tom había intentado hablar con la policía, usar su influencia como abogado para obtener información,
pero no esperaba grandes respuestas. Tom levantó la cabeza lentamente. Sus ojos se encontraron con los de Isabel, pero su mirada estaba vacía. He intentado hablar con ellos. Solo me dicen que están investigando, que hay que esperar. Pero no parece que estén haciendo lo suficiente. No hay respuestas concretas, respondió con frustración, frotándose la frente como si intentara disipar el creciente dolor de cabeza que la situación le provocaba. Isabel bajó la mirada, mordiendo el interior de su labio. Sabía que las cosas no iban bien, pero escuchar la confirmación de Tom solo hacía que la sensación de impotencia fuera aún más insoportable. Durante años había discutido con Tom sobre cómo criar a Alejandro, sobre cómo prepararlo para el mundo en el que vivía. Tom, con su enfoque racional y su fe en las instituciones, siempre había insistido en que no había que preocuparse tanto, que Alejandro era un joven brillante, que su inteligencia y su conducta lo llevarían lejos. Isabel, sin embargo, siempre había sentido ese temor persistente de que, sin importar lo que Alejandro hiciera, el mundo lo juzgaría por su apariencia antes que por sus méritos. Ahora, ese temor parecía haberse hecho realidad de la peor manera posible. Siempre creíste que no teníamos que preocuparnos tanto, que Alejandro estaba a salvo por ser inteligente, por ser buen chico. Pero ya ves, Tom, esto no es suficiente, dijo Isabel con una mezcla de rabia y tristeza en la voz. Tom la miró, pero no replicó de inmediato. Sabía que Isabel tenía razón, pero admitirlo en ese momento se sentía como una derrota demasiado pesada. La tensión entre ellos aumentaba a medida que el tiempo pasaba sin respuestas, y la frustración se acumulaba como una tormenta silenciosa en la sala de espera. Sé que no es suficiente, pero no quiero creer que esto está pasando, Isabel. No puedo, murmuró Tom, clavando la vista en el suelo. Para él, aceptar que Alejandro pudiera haber sido víctima de algo tan injusto como el racismo era admitir que todo lo que había creído sobre la justicia y el sistema en el que trabajaba era una mentira. Era más fácil aferrarse a la idea de que todo era un malentendido, que en cualquier momento alguien entraría por la puerta y les diría que Alejandro estaba bien, que pronto volvería a casa. Pero esa esperanza se desvanecía con cada minuto que pasaba. Isabel lo sabía, lo sentía en sus huesos, y por más que quisiera evitar pensar en lo peor, no podía evitar que los pensamientos más oscuros invadieran su mente. Alejandro estaba en peligro, y cada segundo que pasaba sin noticias aumentaba la probabilidad de que algo terrible hubiera sucedido. No podemos quedarnos aquí sentados sin hacer nada, Tom. Tienes que hacer algo, insistió Isabel, su voz quebrada por la angustia. Tom cerró los ojos un momento, tratando de calmar su propia ansiedad antes de responder. ¿Qué quieres que haga? Ya he hablado con ellos. No me están dando más información. Estoy igual de desesperado que tú, Isabel, respondió, su voz elevándose ligeramente. Era raro verlo perder la calma de esa manera, pero la situación lo estaba desgastando tanto como a Isabel. El hecho de que, por una vez, Tom no pudiera encontrar una solución lógica a su problema lo hacía sentirse completamente impotente. Isabel se levantó bruscamente de la silla, incapaz de contener más su frustración. «Es tu hijo. Tiene 17 años y está desaparecido. No podemos simplemente esperar que la policía haga algo cuando ni siquiera les importa», gritó, sus palabras resonando en la sala vacía. El eco de su voz parecía intensificar el dolor que ambos sentían. Tom se levantó también, su postura rígida, pero no respondió. No sabía qué más decir. Ambos estaban atrapados en el mismo abismo de incertidumbre. Finalmente, tras unos minutos de silencio, Tom suspiró profundamente y se acercó a Isabel. «Lo encontraremos. Haré lo que sea necesario. Pero por favor no nos hagamos daño el uno al otro en este proceso. Lo último que necesitamos ahora es pelear entre nosotros», dijo, su voz más suave pero cargada de una tristeza profunda. Isabel lo miró. Sus ojos brillaban con lágrimas que aún se negaban a caer.
Sabía que Tom estaba tan asustado como ella, pero el dolor que ambos compartían era tan intenso que se manifestaba en forma de rabia y reproches. Tom volvió a sentarse, dejando caer su cabeza entre las manos, mientras Isabel, aún de pie, intentaba controlar su respiración y calmarse. La sala de espera seguía vacía y el silencio volvía a inundar el espacio, opresivo y denso. Afuera, la vida continuaba, indiferente a la tragedia que ellos estaban viviendo. «No sé qué más hacer, Isabel». «De verdad, no lo sé», murmuró Tom finalmente, como si admitir su impotencia fuera la única verdad que podía ofrecer en ese momento. Isabel lo miró un instante, intentando encontrar las palabras para consolarlo, pero no había nada que pudiera decir. La realidad era que ambos estaban perdidos, y lo único que les quedaba era aferrarse a la esperanza de que, en algún lugar, alguien estuviera buscando a su hijo. Mientras tanto, la sala de espera seguía siendo una prisión invisible, y el tiempo, su enemigo más implacable. El eco de las palabras de Tom resonaba en la mente de Isabel mientras trataba de controlar su respiración y recomponer sus pensamientos. Mientras el silencio volvía a envolver la sala, su mente la llevó de vuelta a los recuerdos de Alejandro, a la vida que habían construido juntos, marcada por los desafíos, pero también por los momentos de profunda alegría. Alejandro siempre había sido un niño brillante. Desde pequeño mostraba una curiosidad insaciable por el mundo que lo rodeaba. Le encantaba hacer preguntas, descubrir cómo funcionaban las cosas y con el tiempo, esa curiosidad se transformó en un amor por la arquitectura. Desde los primeros años en la escuela, Alejandro se destacó por su inteligencia y su creatividad. Siempre estaba inventando algo nuevo, construyendo maquetas de edificios con cualquier material que encontrara a su alcance. Isabel recordaba vívidamente las tardes en que regresaba de la escuela, emocionado por alguna idea que había tenido durante el día. «Mamá, algún día voy a diseñar una ciudad entera», solía decirle, con esa chispa de determinación en los ojos que Isabel tanto admiraba. A pesar de las dificultades que enfrentaba como joven latino, Alejandro nunca permitió que las barreras lo detuvieran. Sin embargo, aunque Alejandro trataba de mantener una actitud positiva, Isabel sabía que no todo era fácil para él. Crecer como un joven mestizo en una sociedad que a menudo lo juzgaba por su apariencia fue un desafío constante. Había momentos en que, a pesar de sus esfuerzos, las sombras del racismo y los prejuicios se cernían sobre él, apagando temporalmente su entusiasmo. Isabel recordaba los días en que Alejandro volvía a casa con los hombros caídos, después de haber sido objeto de comentarios racistas o de miradas de desconfianza, solo por caminar en ciertos barrios. Uno de esos incidentes había ocurrido cuando Alejandro tenía apenas 15 años. Estaba caminando de regreso a casa después de pasar la tarde con amigos, cuando un coche patrulla lo detuvo. Los policías, sin motivo aparente, lo interrogaron y registraron su mochila. Lo acusaron de estar merodeando por la zona, sin ninguna razón más que el hecho de que no encajaba con el perfil de las personas que solían vivir allí. Alejandro llegó a casa esa noche visiblemente afectado, aunque trató de disimularlo. Isabel lo notó de inmediato. «¿Qué te ha pasado?», le preguntó preocupada. «Nada, mamá. Solo cosas de siempre», respondió Alejandro, sin querer alarmarla. Isabel sabía que para Alejandro enfrentarse a esa clase de situaciones era algo a lo que, de algún modo, había comenzado a acostumbrarse, pero nunca debía ser así. Su hijo no debía vivir con miedo, no debía sentirse inferior ni sospechoso solo por el color de su piel o sus orígenes. Y aunque Tom, en su eterno optimismo, trataba de minimizar la gravedad de estos incidentes, Isabel siempre supo que era solo cuestión de tiempo antes de que algo peor ocurriera. Ese pensamiento la atormentaba constantemente. Alejandro había heredado la fortaleza de Isabel, pero también la racionalidad de Tom. Siempre intentaba ver el lado positivo de las cosas, tratar de no dejarse llevar por el miedo o la frustración.
Tenía grandes planes para su futuro. Soñaba con ir a la universidad, estudiar arquitectura y cambiar el mundo con sus diseños. Quiero construir algo que la gente recuerde, algo que haga que el mundo sea un lugar mejor, le había dicho a Isabel en una de sus tantas conversaciones sobre el futuro. Ese sueño lo impulsaba, pero Isabel sabía que las realidades que enfrentaba como joven latino en Estados Unidos no siempre le permitirían avanzar con facilidad. A pesar de los obstáculos, Alejandro nunca perdió su esencia, su determinación, su inteligencia, su compasión por los demás lo definían mucho más que los prejuicios que otros pudieran tener sobre él. Isabel lo había criado con el orgullo de sus raíces, enseñándole a nunca avergonzarse de quién era. Aunque Alejandro había crecido en un ambiente en el que el racismo estaba presente, Isabel siempre se esforzó por mostrarle que su valor no dependía de la forma en que los demás lo vieran. A medida que Alejandro crecía, las discusiones entre Isabel y Tom sobre cómo criar a su hijo se hicieron más frecuentes. Tom siempre había insistido en que Alejandro debía ser educado en un ambiente donde el miedo no dictara sus acciones. No quiero que crezca pensando que siempre tiene que estar alerta, Isabel. Eso no es vida, decía Tom una y otra vez. Isabel entendía sus motivos, pero no podía ignorar la realidad de lo que significaba ser un joven latino en un país donde los prejuicios raciales aún prevalecían. ¿Cómo podemos no prepararlo para lo que realmente va a enfrentar? No podemos ser ingenuos, Tom. Él necesita estar listo para cuando el mundo lo vea como lo que no es, había replicado Isabel en una de sus tantas discusiones. Tom, con su fe inquebrantable en el sistema, creía que si Alejandro se mantenía en el buen camino, nada malo le ocurriría. Pero Isabel, siempre con el instinto protector de una madre, sabía que no era tan simple. Sabía que el mundo era mucho más cruel de lo que Tom quería aceptar. Ahora, sentada en esa sala de espera, esos pensamientos volvían con una fuerza abrumadora. Se preguntaba si había hecho lo suficiente, si había preparado a Alejandro para enfrentar lo que temía desde siempre. ¿Había sido demasiado protectora? ¿O quizás no lo suficiente? Las dudas se arremolinaban en su mente, atormentándola con preguntas sin respuesta. Mientras las horas seguían pasando y el silencio de la policía se volvía más insoportable, Isabel se aferraba a la esperanza de que, en algún lugar, Alejandro estuviera bien, pero el miedo persistía, y cada recuerdo de su hijo, de su risa, de sus sueños, solo hacía que el vacío que sentía en su pecho se hiciera más profundo. Sabía que Alejandro era fuerte, sabía que había criado a un hijo inteligente y valiente, pero ¿sería eso suficiente para protegerlo de un mundo que parecía no querer verlo triunfar? Las dudas la consumían, y aunque intentaba mantenerse fuerte por él, la incertidumbre y el miedo amenazaban con quebrarla. La tensión en la sala de espera era palpable. Isabel sentía que cada segundo que pasaba sin noticias sobre Alejandro era una tortura. El reloj en la pared avanzaba lentamente, y con cada minuto que transcurría, su desesperación aumentaba. Podía oír a Tom caminar de un lado a otro en el pasillo, incapaz de quedarse quieto. El sonido de sus pasos resonaba en el silencio, un recordatorio constante de la falta de respuestas. Isabel no podía soportarlo más. Habían pasado ya demasiadas horas desde que llegó a la comisaría y seguía sin saber nada sobre su hijo. Se levantó de su asiento, decidida a hacer algo. No podía seguir sentada, esperando que la policía le diera alguna noticia. Se acercó de nuevo al mostrador donde el oficial Dan Cooper estaba sentado, aparentemente ocupado con su trabajo. Isabel respiró hondo y trató de controlar la ira y la frustración que bullían dentro de ella. «Oficial Cooper», dijo con voz firme, tratando de mantener la calma. «Necesito saber qué está pasando con mi hijo. No puedo seguir esperando aquí sin saber nada». Cooper levantó la mirada lentamente. Su expresión era la misma de antes, indiferente, casi mecánica. «Ya le dije, señora, estamos haciendo lo que podemos. Estos casos llevan tiempo.
Tiene que ser paciente, respondió, su tono carente de cualquier empatía. Isabel apretó los puños, conteniendo las ganas de gritar. Sentía que no la estaban tomando en serio, que para ellos Alejandro no era más que otro joven latino en la lista de casos que atendían cada día. «No puedo ser paciente cuando se trata de mi hijo», replicó Isabel, su voz subiendo de tono involuntariamente. «Él está desaparecido y no tengo ninguna información. ¿Cómo espera que me quede sentada aquí sin hacer nada?» Cooper la miró con una mezcla de exasperación y cansancio. Para él era solo un día más de trabajo, otro caso más que atender. Pero para Isabel era la vida de su hijo la que estaba en juego. La frialdad de su actitud solo hacía que la furia dentro de ella creciera. «Entiendo que esté preocupada, pero estamos haciendo todo lo posible», dijo Cooper finalmente, con el mismo tono desinteresado. «Lo mejor que puede hacer ahora es esperar. Si obtenemos alguna información, se lo haremos saber de inmediato». Isabel sabía que no iba a conseguir nada más de él. Ya había agotado todas las palabras y súplicas que podía ofrecer. Sin decir una palabra más, se dio la vuelta y regresó a su asiento, sintiéndose derrotada. Tom estaba sentado al otro lado de la sala, observando la escena en silencio. Cuando Isabel se sentó de nuevo, él suspiró profundamente. «¿No están haciendo lo suficiente, verdad?», preguntó, aunque la respuesta ya era evidente. Isabel sacudió la cabeza, intentando no romper en llanto. «No les importa», murmuró, más para sí misma que para él. Para ellos, Alejandro es solo otro chico más que probablemente esté metido en problemas. «¿No lo ven como yo lo veo, Tom? ¿No ven a mi hijo?» Tom se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas, con una expresión pensativa. «Quizás deberíamos buscar otra manera de obtener información. No podemos confiar completamente en ellos», dijo, más para aliviar su propia impotencia que porque realmente tuviera un plan. Isabel lo miró, tratando de encontrar algún rastro de esperanza en sus palabras. Pero ambos sabían que no tenían mucho poder en esa situación. Estaban a merced de un sistema que no parecía interesado en ayudarles. El silencio volvió a instalarse entre ellos, pesado y asfixiante. Afuera, la vida seguía como siempre, pero dentro de esa sala de espera, el tiempo parecía haberse detenido. Isabel observaba el reloj en la pared, escuchando el tic-tac implacable que marcaba el paso del tiempo, mientras su corazón latía más rápido con cada segundo que pasaba sin noticias. Se sentía atrapada en un ciclo interminable de miedo y frustración. De repente, un ruido al final del pasillo captó la atención de Isabel. Un grupo de oficiales estaba hablando en voz baja cerca de la entrada, pero desde donde ella estaba no podía escuchar lo que decían. Se inclinó hacia adelante, intentando captar alguna pista de que estaban hablando sobre Alejandro. Pero, como siempre, las conversaciones de los policías eran breves y misteriosas, y cuando terminaron de hablar, cada uno se dispersó sin dar ninguna señal de que algo hubiera cambiado. La impotencia que Isabel sentía en ese momento era casi insoportable. No podía hacer nada más que esperar, y eso la estaba destrozando por dentro. ¿Cómo podía confiar en que estaban haciendo todo lo posible si ni siquiera le daban respuestas claras? A su lado, Tom permanecía en silencio, perdido en sus propios pensamientos. Él también estaba enfrentando la dura realidad de que, a pesar de su posición y su confianza en las instituciones, no estaba obteniendo los resultados que esperaba. ¿De verdad creías que podrías hablar con ellos y conseguir respuestas?, preguntó Isabel, su tono suave pero cargado de reproche. Tom la miró sin saber qué decir. Quería pensar que sí, que si les mostraba que soy abogado, que sé cómo funcionan las cosas, me tomarían en serio. Pero parece que no importa quién seas cuando estás en esta situación, admitió con una mezcla de tristeza y resignación. Isabel suspiró agotada emocionalmente. Siempre pensaste que el sistema funcionaría a nuestro favor, que si hacíamos todo bien, si Alejandro hacía todo bien, estaríamos a salvo.
Pero ya ves, Tom, no es suficiente. Nunca lo fue, dijo, sus palabras llenas de una amargura que había estado acumulando durante años. Tom asintió lentamente, reconociendo que por primera vez Isabel tenía razón. Mientras las horas seguían avanzando, Isabel cerró los ojos por un momento, intentando calmar su mente. Quería creer que todo terminaría bien, que Alejandro regresaría a casa sano y salvo, que todo esto no sería más que un mal recuerdo. Pero cada minuto que pasaba sin respuestas hacía que esa esperanza se desvaneciera poco a poco, como una vela que se apaga lentamente. El silencio de la policía seguía siendo ensordecedor, y con él el miedo de Isabel crecía imparable. El sonido de pasos firmes resonaba en el pasillo como una sentencia que se acercaba, lenta pero implacable. Isabel levantó la cabeza, sus sentidos agudizados por la mezcla de ansiedad y agotamiento. Cada paso que se oía parecía durar una eternidad. Cada eco multiplicaba la tensión en el aire. La puerta de la sala de espera se abrió suavemente y por un momento el corazón de Isabel se detuvo. En la entrada estaba el teniente Marcos Ortega, con su porte firme y rostro serio. Un hombre mayor, con ojos cansados pero llenos de la experiencia de haber visto demasiadas tragedias similares. «Soy el teniente Marcos Ortega», dijo, con una voz grave que no ofrecía consuelo, solo formalidad. Se dirigió a Isabel y Tom, sus ojos recorriendo brevemente la sala antes de posar la mirada en ellos, como si ya supiera el peso de lo que estaba por comunicar. Isabel sintió un temblor en su estómago, un presagio oscuro que la empujaba a prepararse para lo peor, aunque no podía imaginar qué tan devastador sería. Tom se levantó primero, con la esperanza de que su control habitual sobre las situaciones pudiera funcionar, como si esa sola acción pudiera cambiar la gravedad del momento. «Tom Reyes, soy el padre de Alejandro», dijo, extendiendo la mano con un gesto casi automático. El teniente Ortega estrechó su mano, pero sin una pizca de cordialidad en el apretón. La escena, aunque educada, estaba cargada de una frialdad inquebrantable, y eso solo aumentaba la tensión en Isabel, que seguía en su asiento, paralizada. «Oficial Cooper me informó sobre la desaparición de su hijo Alejandro Reyes», comenzó Ortega, con la misma voz profesional y controlada. Sus palabras eran medidas, calculadas para no revelar nada antes de tiempo, como si eso fuera posible en una situación tan crítica. Isabel, sin poder soportar la lentitud del oficial, se levantó de golpe, sus manos temblorosas y su cuerpo sintiendo una mezcla de furia y desesperación. «¿Dónde está mi hijo? ¿Qué le ha pasado?». Su voz se quebraba a medida que pronunciaba cada palabra, intentando mantener la compostura mientras el pánico luchaba por salir a la superficie. Ortega la miró directamente, y en ese momento Isabel pudo sentir el peso de lo que estaba por decir. «Señora Reyes, aún estamos reuniendo toda la información. Su hijo fue detenido en un control de tránsito. Hubo un malentendido. Las cosas se complicaron». La formalidad en su tono le pareció a Isabel una burla. ¿Malentendido? Esa palabra resonaba en su cabeza, vacía y cruel. Sentía que sus rodillas cedían ante lo que su mente aún se resistía a entender completamente. Tom, con el rostro lívido, intentó interceder. ¿Complicaron? ¿Qué significa eso? ¿Dónde está ahora? Su voz, aunque más controlada que la de Isabel, no ocultaba la creciente desesperación que lo invadía. Ortega bajó la mirada por un segundo, y ese pequeño gesto fue suficiente para que Isabel supiera que todo estaba a punto de desmoronarse. La tensión en el aire era insoportable, y los segundos que Ortega tardaba en responder parecían estirarse, cruelmente lentos. El teniente Ortega respiró hondo antes de hablar. Lamentablemente, su hijo Alejandro resultó gravemente herido durante el incidente. Los oficiales que estaban en la escena interpretaron que representaba una amenaza inminente y usaron fuerza letal. La voz de Ortega era firme, pero el contenido de sus palabras era devastador. Isabel sintió como si el suelo bajo sus pies desapareciera.
Todo a su alrededor pareció desvanecerse en un ruido sordo y distante, mientras el eco de las palabras fuerza letal rebotaba en su mente, una y otra vez. ¿Qué? La palabra apenas salió de sus labios, un susurro ahogado que no podía encapsular el horror que sentía. Su cuerpo se tambaleó y, antes de que pudiera caer, Tom la sostuvo, pero él mismo estaba completamente paralizado por el shock. El rostro de Tom se había vuelto una máscara vacía, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. Ortega, aunque imperturbable en su postura, desvió la mirada, tal vez porque ya había visto demasiadas veces ese momento, el momento en que las familias se dan cuenta de que el mundo que conocían ha cambiado para siempre. No, no puede ser, murmuró Isabel, sintiendo cómo el aire escapaba de sus pulmones. Mi hijo. Alejandro no haría daño a nadie. Él no era una amenaza. Su voz aumentaba de volumen y con ella su desesperación. No estaba armado, lo sé. ¿Por qué lo mataron?, gritó, incapaz de contener el torrente de emociones que se desbordaba. Sentía que su cuerpo se rompía, que su mente se disolvía en un caos de imágenes de Alejandro, su risa, su rostro juvenil lleno de sueños que nunca se cumplirían. Ortega dio un paso hacia atrás. Su rostro permanecía impasible. Lo sé, señora Reyes. Sabemos que no estaba armado. Pero en ese momento los oficiales creyeron que estaban en peligro. Sus palabras no eran más que una repetición de excusas bien ensayadas, de protocolos que nunca deberían haber sido aplicados. Para Isabel, esas palabras eran como un veneno. «¡Creyeron mal!», gritó, su voz desgarrada por el dolor, mientras Tom la sostenía, incapaz de encontrar consuelo para ambos. Tom, que había permanecido en un estado de incredulidad casi mecánico, finalmente encontró su voz. «Esto no puede quedar así», dijo, aunque su voz era apenas un susurro entrecortado. «Tienen que asumir la responsabilidad por lo que hicieron». Las palabras salían con dificultad, como si hablar fuera un esfuerzo sobrehumano. La rabia y la impotencia bullían en su interior, pero también lo hacía la profunda culpa por haber creído, por tantos años, que su posición, sus conexiones, podrían protegerlos de un sistema que nunca estuvo de su lado. Ortega, con una leve inclinación de cabeza, respondió con el mismo tono profesional. «Habrá una investigación completa. Les prometo que buscaremos la verdad en todo esto». Pero esas promesas sonaban vacías, como tantas otras promesas que Isabel había escuchado antes. La verdad no traería de vuelta a Alejandro. Nada lo haría. Ortega se dio la vuelta y salió de la sala, dejando tras de sí el eco de una devastación irreversible. Isabel se dejó caer en la silla, incapaz de mantenerse en pie. Las lágrimas fluían libremente por su rostro, pero no había consuelo en ellas. Tom se arrodilló a su lado, apoyando la cabeza en sus manos, ahogado por su propia culpa y dolor. La sala de espera, ahora completamente vacía, se convirtió en un lugar de silencio absoluto, roto solo por los sollozos de Isabel, cada uno más débil que el anterior. En ese momento, ambos entendieron que ya nada sería igual, que Alejandro se había ido para siempre y que todo lo que quedaba era una lucha interminable por una justicia que, en el fondo, parecía tan distante como imposible. El eco de las palabras del teniente Ortega resonaba en la cabeza de Isabel como un martillo, golpeando con una fuerza implacable. Alejandro estaba muerto. La cruda verdad de esa frase no terminaba de asentarse en su mente. Era como si estuviera atrapada en una pesadilla de la que no podía despertar. Un mal sueño en el que cada respiración se sentía pesada, cada pensamiento se volvía difuso y doloroso. El tiempo pareció detenerse por completo en esa sala de espera, y la realidad, tal como la conocía, se desmoronaba frente a ella. Tom permanecía a su lado, de pie, pero inmóvil. Sus manos temblaban levemente, aunque trataba de ocultarlo. Apretaba los labios, tragándose el nudo que se formaba en su garganta, mientras sus ojos se mantenían fijos en el teniente Ortega,
buscando desesperadamente algún resquicio de humanidad en las explicaciones que recibían. «No lo entiendo», murmuró Tom, su voz apenas audible, como si intentara racionalizar lo imposible. «Mi hijo, Alejandro nunca. Él no era una amenaza. Nunca lo fue». El teniente Ortega bajó la mirada, consciente de la gravedad de la situación, pero su rostro permanecía estoico. «Lo sé, señor Reyes. Estoy seguro de que su hijo no tenía intención de hacer daño. Pero los oficiales en el lugar interpretaron mal la situación. Pensaron que su vida estaba en peligro. Lamentablemente, actuaron basándose en esa percepción», explicó, repitiendo las mismas palabras que seguramente había usado en decenas de otros casos, con la misma frialdad profesional. Pero para Isabel, esas palabras no significaban nada. Eran vacías, inútiles. ¿Basándose en qué? ¿En su aspecto? ¿En su color de piel? Isabel no pudo evitar que su voz se alzara, llena de rabia y dolor. Las lágrimas seguían corriendo por sus mejillas, pero ahora estaban acompañadas de una furia incontenible. «Mi hijo era un buen chico. Era un estudiante brillante. ¿Cómo pudieron verlo como una amenaza? No tenía nada», gritó, su voz quebrándose al final. Tom la tomó suavemente por el brazo, intentando calmarla, pero él mismo estaba al borde del colapso. «Vamos a hacer todo lo posible para que se haga justicia», dijo Tom, aunque su voz sonaba hueca, como si estuviera pronunciando las palabras por inercia. Isabel lo miró con incredulidad. «Justicia». Esa palabra resonaba en su mente como un eco cruel. ¿De qué serviría la justicia ahora que Alejandro ya no estaba? ¿Qué podría reparar el daño irreparable que acababan de sufrir? Nada. Ni una disculpa, ni una investigación, ni un juicio podría traer a su hijo de vuelta. El teniente Ortega permaneció en silencio por un momento, observando cómo la desesperación y el dolor envolvían a la pareja. Había visto este tipo de situaciones antes y sabía que no había palabras que pudieran aliviar lo que estaban sintiendo. Pero había algo más que necesitaba decirles, algo que no sabía si aliviaría el peso de la tragedia o lo haría aún peor. «Hay algo más que creo que deben saber», dijo finalmente, rompiendo el silencio. Isabel y Tom lo miraron, sus rostros pálidos, sin saber si podían soportar otra revelación más. El coche que Alejandro conducía tenía un adhesivo de apoyo a la policía en el parachoques, dijo Ortega, su voz aún más baja, como si no quisiera pronunciar esas palabras. Ese fue el coche que los oficiales vieron en la parada. Pensaron que era una señal, que el conductor podría ser alguien armado, alguien con intenciones de confrontar a la policía. Isabel lo miró sin comprender. ¿Un adhesivo? ¿Eso fue lo que los hizo disparar?, preguntó, incrédula. Tom, por su parte, cerró los ojos, apretando el puente de la nariz, como si el peso de la ironía fuera demasiado para soportarlo. El coche de Tom. Alejandro estaba conduciendo el coche de Tom, el mismo coche que tenía ese estúpido adhesivo de apoyo a la policía, un adhesivo que Tom había puesto años atrás, creyendo que sería una señal de respeto hacia las autoridades. Ahora, esa pequeña insignia se había convertido en un símbolo trágico de la desconexión entre la percepción y la realidad. «Dios mío», murmuró Tom, su voz rota por la culpa. ¿Fue eso lo que causó todo esto? Ortega asintió lentamente sin decir más. Las implicaciones ya estaban claras. Isabel retrocedió un paso, tambaleándose. Todo su cuerpo se sentía pesado, como si la gravedad hubiera duplicado su fuerza sobre ella. Se apoyó en la pared, intentando encontrar un respiro entre las lágrimas que seguían cayendo sin control. No podía entender cómo algo tan pequeño, tan insignificante, podía haber desencadenado una tragedia de tal magnitud. ¿Cómo podían haberlo visto como una amenaza por algo tan absurdo como un adhesivo en un coche? Era inconcebible. Esto es ridículo. No puede ser solo por eso». Tom continuaba hablando, como si intentara racionalizar lo irracional. Pero en el fondo, sabía que Isabel siempre había tenido razón.
Había creído que el mundo funcionaba de manera justa, que si hacían todo bien, si respetaban las reglas, estarían a salvo. Pero no fue así, y ahora Alejandro estaba muerto. Todo lo que él había intentado evitar, todo lo que había tratado de proteger, se había desmoronado en un instante. El teniente Ortega, viendo que no había más que pudiera hacer allí, se ofreció a darles más detalles cuando estuvieran listos para escucharlos. Sé que no hay nada que pueda decirles que alivie este dolor, pero les prometo que llevaremos a cabo una investigación completa. No quiero que sientan que esto quedará impune. Sin embargo, tanto Isabel como Tom sabían que ninguna investigación podría traer a su hijo de vuelta. Ortega los dejó solos en la sala de espera. Las luces fluorescentes continuaban brillando sobre ellos, frías y desalmadas. Isabel, aún apoyada contra la pared, finalmente se dejó caer al suelo. Tom se arrodilló a su lado, pero no había palabras que pudiera decir para consolarla. Lo único que podían hacer ahora era compartir el peso insoportable de la pérdida. La revelación de que un simple adhesivo en un coche había sido parte de la razón por la que Alejandro estaba muerto era demasiado para procesar. Las horas que siguieron fueron un borrón de lágrimas y silencio. La noche avanzaba, pero para Isabel y Tom el tiempo se había detenido en ese trágico momento. La sala de espera, fría y vacía, parecía encoger a medida que el peso de la verdad caía sobre Isabel y Tom. Cada rincón del lugar se llenaba de un silencio espeso, interrumpido solo por el sonido ahogado de los sollozos de Isabel. Se había dejado caer sobre una de las sillas de plástico duro, su cuerpo agotado por la devastación emocional que acababan de enfrentar. Tom permanecía de pie junto a ella, con la mirada perdida en algún punto del suelo, incapaz de decir nada. La culpa pesaba sobre él como una losa imposible de mover. «Todo esto es tu culpa», susurró Isabel, con una voz apenas audible pero llena de dolor. Tom la miró sorprendido, sus ojos nublados por el cansancio y la confusión. «¿Qué?», tartamudeó, intentando comprender lo que había escuchado. Isabel se levantó con un movimiento brusco, sus ojos rojos de tanto llorar, pero ahora llenos de una furia que no podía contener más. «Es tu maldita culpa, ese adhesivo, esa confianza absurda que siempre tuviste en que todo estaría bien porque tú lo decías». «¿Y qué? Mira dónde estamos ahora. Alejandro está muerto, Tom». Cada palabra de Isabel golpeaba como un latigazo. Tom retrocedió un paso, el dolor de sus palabras atravesándolo. Sabía que en el fondo Isabel tenía razón, pero admitirlo era insoportable. Isabel no podía saberlo. Yo solo quería protegerlo igual que tú. Nunca pensé que algo así pudiera pasar. «No por un adhesivo, por Dios», exclamó, su voz quebrándose al final. Pero su defensa sonaba vacía, incluso para él mismo. Isabel sacudió la cabeza furiosa. «Siempre tuviste esa maldita fe en el sistema. Siempre pensaste que si hacíamos todo bien, si seguíamos las reglas, estaríamos a salvo. Pero el mundo no funciona así, Tom. No para nosotros. Alejandro no era una amenaza, nunca lo fue, y aún así lo mataron. ¿Y por qué? ¿Porque alguien vio un estúpido adhesivo y decidió que eso lo convertía en un criminal?» Las palabras salían de su boca como un torrente imparable, una mezcla de dolor, rabia y desesperación que la sobrecogía. Tom intentó acercarse a ella, su mano extendida como si pudiera ofrecer algún tipo de consuelo, pero Isabel lo rechazó con un gesto brusco. «No te acerques. No quiero escucharte. No quiero oír ninguna de tus explicaciones racionales. Nada de eso importa ahora». «¡Nada!», gritó, su voz resonando en la sala vacía. Las lágrimas volvían a correr por su rostro, pero esta vez no eran de tristeza, sino de una rabia tan profunda que amenazaba con consumirla por completo. Tom se detuvo en seco. Sabía que Isabel tenía razón en gran parte de lo que decía, pero no sabía cómo afrontarlo. Durante toda su vida había creído que el orden y la ley eran los pilares de la justicia,
que si uno se mantenía dentro de esos límites, las cosas no podían salir mal. Pero ahora, viendo a Isabel destrozada y sabiendo que Alejandro estaba muerto, esa fe se tambaleaba. «Lo siento», susurró finalmente. Pero incluso esas palabras parecían insignificantes. ¿Qué podía decirle a Isabel que pudiera siquiera rozar el dolor que ambos sentían? Isabel dejó escapar una carcajada amarga, cargada de cinismo. «¿Lo sientes? Eso no trae de vuelta a nuestro hijo, Tom. Lo siento no cambia nada. Lo siento no hace que los policías que lo mataron piensen 2 veces antes de disparar. Lo siento no deshace todo lo que ha pasado», dijo, con una dureza que Tom nunca antes había escuchado en su voz. Había visto a Isabel enfadada antes, pero este nivel de resentimiento, esta furia salvaje y pura, era algo nuevo, y sabía que no era solo por los policías, ni siquiera por el adhesivo. Era por años de negaciones y desacuerdos entre ellos, por no haber estado de acuerdo en cómo criar a Alejandro en un mundo que no siempre los aceptaba. «Yo también perdí a Alejandro, Isabel», dijo Tom finalmente, su voz temblando. «Era mi hijo también. Estoy devastado. No sé qué hacer. No sé cómo arreglar esto. Solo quiero entender qué fue lo que salió tan mal. ¿Por qué le pasó esto a él? A nosotros». Tom se detuvo, incapaz de seguir. Sabía que sus palabras no llegarían a ningún lugar, pero necesitaba decirlas, aunque solo fuera para intentar encontrar algo de sentido en la tragedia. Isabel lo miró, con el rostro aún cubierto de lágrimas, pero su expresión no había cambiado. «No puedes arreglar esto, Tom. Nadie puede. Perdimos a Alejandro porque vivimos en un mundo que no lo vio por lo que era. Nunca lo verán como nosotros lo vimos. Y tú fuiste lo suficientemente ingenuo para pensar que un buen trabajo, una vida ordenada, nos protegería. Y ahora mira dónde estamos», dijo, con un tono de resignación que era casi más doloroso que su ira. Tom cerró los ojos, intentando procesar lo que Isabel decía. Sabía que era cierto. Durante años había creído que su estatus y su trabajo les ofrecerían una capa de protección, que Alejandro crecería en un mundo donde su inteligencia y su esfuerzo serían suficientes. Pero se equivocó. Se había aferrado a una fantasía, a una ilusión que ahora se había desmoronado por completo. Y lo peor de todo es que esa creencia, esa confianza ciega en el sistema, había contribuido a que Alejandro ya no estuviera con ellos. La sala se sumió de nuevo en el silencio, pero esta vez era un silencio pesado, casi sofocante. Isabel se dejó caer en la silla, su cuerpo completamente exhausto. Tom permaneció de pie, sin saber qué más hacer, sintiéndose impotente ante el dolor de Isabel y el suyo propio. Ambos estaban atrapados en un ciclo interminable de culpa y desesperación, sin una salida clara. Finalmente, Isabel rompió el silencio, su voz ahora apenas un susurro. «No sé cómo seguir adelante, Tom. No sé cómo vivir sabiendo que no pudimos protegerlo». Su confesión era una mezcla de resignación y una súplica silenciosa. Tom la miró con lágrimas llenando sus propios ojos. «No lo sé tampoco, Isabel. No sé cómo vamos a hacerlo. Pero lo que sí sé es que no podemos dejar que esto quede así. Tenemos que luchar por él, por la verdad. Por su memoria», dijo, aunque incluso mientras hablaba, las palabras sonaban frágiles. Isabel no respondió. Sabía que Tom tenía razón, pero en ese momento, la idea de luchar por la verdad, por la justicia, se sentía vacía. Nada traería a Alejandro de vuelta. El amanecer trajo una luz fría y pálida que entraba por las ventanas de la sala de espera. Isabel no había dormido ni un solo minuto. Se sentía vacía, agotada, como si el peso de la noche anterior hubiera succionado toda la energía de su cuerpo. Tom estaba sentado frente a ella, con la cabeza baja, sumido en un silencio sombrío. Ninguno de los dos había dicho mucho desde la confrontación de la noche anterior. Las palabras no parecían suficientes para expresar el abismo que se había abierto entre ellos y su hijo,
ahora ausente para siempre. La idea de justicia había rondado por la mente de ambos, pero para Isabel, esa palabra se sentía como una burla cruel. ¿Qué justicia podía haber cuando Alejandro ya no estaba? Y sin embargo, la rabia que bullía en su interior le decía que debía hacer algo. No podía quedarse quieta, no después de todo lo que había sucedido. Se levantó lentamente, sus piernas tambaleándose bajo el peso de la fatiga emocional. «No podemos dejar que esto termine aquí, Tom», dijo finalmente, rompiendo el silencio. Su voz era suave pero decidida. Tom alzó la cabeza. Sus ojos cansados buscaban los de Isabel. Sabía que tenía razón, pero también sabía que no sería fácil. La verdad rara vez era suficiente para cambiar las cosas en casos como el de Alejandro. «Lo sé», respondió él, aunque su voz sonaba apagada. «Pero esto no será rápido ni simple. Si queremos que la verdad salga a la luz, tendremos que luchar contra un sistema que ya ha decidido quién tiene la culpa». Sus palabras eran frías, casi pragmáticas, pero Isabel entendía que la única manera de continuar era con esa claridad brutal. Isabel asintió lentamente. «Quiero que todos sepan quién era Alejandro. Quiero que vean lo que le hicieron. No podemos dejar que lo reduzcan a un malentendido, a una estadística más. Él era más que eso. Era nuestro hijo. Y tenía un futuro que ellos le arrebataron», dijo, con la voz quebrándose al final. Tom se levantó y se acercó a ella con cuidado, como si cualquier movimiento en falso pudiera romper la frágil tregua que ambos sostenían desde la noche anterior. «Primero debemos conseguir un abogado que no tenga miedo de enfrentarse a la policía», dijo Tom, tratando de enfocarse en los pasos prácticos. Había pasado toda su carrera en los tribunales y, aunque odiaba admitirlo, sabía cuán corrupto podía ser el sistema, especialmente cuando se trataba de casos de brutalidad policial. «Voy a contactar a algunas personas. Conozco a gente que puede ayudarnos, pero esto va a ser largo y doloroso», advirtió sin rodeos. Isabel cerró los ojos por un momento, como si necesitara un instante para absorber la realidad de lo que venía. Sabía que Tom tenía razón. Las investigaciones, las audiencias, los testimonios, todo sería un proceso largo y desgarrador. Pero lo que más la aterraba era la posibilidad de que, después de todo, no consiguieran nada. ¿Y si no logramos que se haga justicia? ¿Y si todo esto es en vano?, preguntó, temerosa de que sus peores pesadillas se hicieran realidad. Tom se detuvo, sus ojos llenos de una tristeza que lo consumía. «No lo sé. No puedo prometerte nada, Isabel, pero no podemos quedarnos de brazos cruzados. Si no hacemos nada, entonces ellos ganan. Y no puedo vivir con eso», dijo apretando los labios. Isabel asintió, sabiendo que él también estaba aterrorizado por la posibilidad de fracasar. Pero a pesar del miedo, ambos sabían que era lo único que podían hacer. Alejandro merecía que pelearan por él. Los días que siguieron estuvieron llenos de reuniones, llamadas telefónicas y conversaciones con abogados. Tom, usando sus conexiones en el mundo legal, consiguió contactar con un abogado especializado en casos de brutalidad policial, alguien con suficiente experiencia para no intimidarse ante el poder de las fuerzas del orden. Su nombre es David Salazar. Es uno de los mejores en estos casos, pero también es implacable. «No va a ser fácil para nosotros, Isabel», explicó Tom, mientras revisaba documentos y preparaba todo lo necesario para iniciar el proceso legal. Cuando conocieron a Salazar, Isabel se sintió algo intimidada por su presencia. Era un hombre de rostro severo y actitud directa, pero detrás de sus ojos afilados, Isabel notó una chispa de empatía. Él entendía lo que ellos estaban pasando. Había llevado casos similares antes, y aunque las probabilidades no siempre estaban a favor de las víctimas, nunca había dudado en luchar con todo lo que tenía. «Vamos a pelear con todo», les dijo durante su primera reunión. «Pero quiero que entiendan algo. El sistema está diseñado para proteger a los oficiales. No será fácil,
y habrá momentos en que sentirán que no estamos avanzando. Pero no podemos rendirnos. Isabel asintió en silencio. Sabía que no sería un camino fácil. Había visto demasiados casos en los que las víctimas de violencia policial no obtenían justicia. Sin embargo, la determinación en los ojos de Salazar le dio un rayo de esperanza. Estaban en buenas manos, pero nada podía borrar la realidad de lo que venía: enfrentar a un sistema que les había fallado desde el principio. La primera fase del proceso fue emocionalmente devastadora. La autopsia, los informes policiales, las pruebas balísticas, todo revelaba un panorama frío y despersonalizado de lo que le había sucedido a Alejandro. Cada documento que Isabel leía era como una daga clavándose más profundo en su corazón. Alejandro, su hijo, había sido reducido a cifras y términos clínicos. La narrativa oficial intentaba pintar la imagen de un joven que actuó de manera errática, pero Isabel sabía que eso no era cierto. Alejandro no era violento, no era una amenaza. Todo era una distorsión, una manipulación para justificar lo injustificable. Las noches eran las peores. Isabel no podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Alejandro, recordaba su risa, sus sueños, y luego ese vacío, ese inmenso agujero que había dejado en su vida. Se sentía impotente, pero al mismo tiempo sabía que no podía rendirse. Necesitaba que la verdad saliera a la luz, por mucho que le doliera. Tom también estaba sumido en su propia batalla interna. Aunque mantenía una fachada de fortaleza durante el día, Isabel lo veía quebrarse por las noches, en la soledad de su habitación. Sabía que se culpaba a sí mismo por lo ocurrido, por no haber visto los peligros que Isabel siempre había percibido con tanta claridad, pero ahora todo lo que podían hacer era unir sus fuerzas, no solo para encontrar justicia, sino para sobrevivir a este dolor que los consumía. Los medios de comunicación comenzaron a interesarse en el caso. Pronto, la historia de Alejandro fue noticia. Los titulares hablaban de un joven latino muerto en circunstancias confusas durante una parada de tráfico. Las preguntas sobre el uso excesivo de la fuerza y el racismo sistémico comenzaron a circular. Isabel y Tom sabían que ahora estaban en el centro de algo mucho más grande que ellos mismos. Estaban luchando no solo por su hijo, sino por todas las familias que habían perdido a sus seres queridos de manera injusta. Isabel observaba cómo la imagen de Alejandro se proyectaba en las pantallas de televisión, su hijo reducido a un símbolo de una lucha más amplia. Y mientras las semanas se convertían en meses, la búsqueda de justicia se volvía más feroz. Los días se habían convertido en una sucesión de horas interminables para Isabel y Tom, cada uno más doloroso que el anterior. La lucha por justicia para Alejandro seguía, pero a veces se sentía como si estuvieran enfrentándose a un gigante impenetrable. Las reuniones con el abogado David Salazar se habían vuelto rutinarias, y aunque él mantenía su firmeza en el caso, Isabel sentía que la verdad se estaba ahogando en un mar de procedimientos legales, excusas y barreras burocráticas. La batalla, más que una búsqueda de justicia, se estaba convirtiendo en una prueba de resistencia. Los medios continuaban cubriendo la historia, pero a medida que el tiempo pasaba, la atención mediática empezaba a desvanecerse, como suele ocurrir con las tragedias que, para el resto del mundo, son pasajeras. Para Isabel y Tom, sin embargo, la pérdida de Alejandro era un dolor constante, una herida que nunca cerraba. Cada día era un recordatorio de que su hijo ya no estaba allí, y la lucha por aclarar su nombre y responsabilizar a los culpables apenas comenzaba. En una de las reuniones con Salazar, Isabel sintió que había algo diferente en el tono del abogado. Estaba más serio de lo habitual, lo que ya era decir mucho. David era conocido por su enfoque directo, pero esta vez parecía más cauteloso. «Hemos logrado algunas pruebas que pueden ayudarnos», comenzó, desplegando documentos sobre la mesa. Isabel y Tom se inclinaron hacia adelante,
escuchando con atención. Los oficiales que estaban en el lugar alteraron sus declaraciones. Han intentado justificar el uso de la fuerza, alegando que Alejandro actuó de manera agresiva, pero logramos acceder a cámaras de seguridad cercanas que cuentan una historia diferente. Isabel sintió un nudo en el estómago. Sabía que todo este tiempo la policía había estado protegiendo a los suyos, pero escuchar que finalmente tenían pruebas concretas que demostraban que Alejandro no fue la amenaza que lo pintaron, le dio una pequeña chispa de esperanza. ¿Qué muestran esas grabaciones?, preguntó, intentando mantener la calma, pero la tensión en su voz era palpable. Tom, siempre más reservado, simplemente observaba a Salazar, esperando su respuesta. Salazar tomó un respiro antes de continuar. Las grabaciones muestran que Alejandro estaba asustado, no agresivo. No hay ningún indicio de que hubiera hecho algo que justificara el uso de la fuerza letal. Los oficiales actuaron de manera precipitada. Claramente, interpretaron mal la situación, pero lo más importante es que tenemos evidencia de que mintieron en sus informes para encubrir lo que realmente sucedió. Sus palabras eran duras, pero Isabel sintió una mezcla de alivio y rabia. Finalmente, tenían algo que podía inclinar la balanza a su favor. Pero Salazar no era optimista por completo. Esto es solo el comienzo. Incluso con esta evidencia, el sistema está diseñado para proteger a los oficiales. Ellos alegarán que actuaron según los protocolos. Se aferrarán a cualquier resquicio de duda para justificar sus acciones. Y será nuestra tarea demostrar que Alejandro nunca debió ser considerado una amenaza en primer lugar. Isabel asintió en silencio, sabiendo que aún había un largo camino por recorrer, pero al menos ahora no estaban completamente desarmados. Las semanas siguientes estuvieron llenas de nuevas revelaciones. El caso de Alejandro se convirtió en un símbolo del creciente problema del uso excesivo de la fuerza por parte de la policía, especialmente en contra de las minorías. Las protestas comenzaron a formarse en su comunidad, grupos de activistas que exigían justicia para Alejandro y para todas las víctimas de brutalidad policial. Isabel y Tom se encontraron en el centro de algo mucho más grande de lo que habían imaginado. Un día, mientras Isabel se preparaba para salir a una de las manifestaciones, recibió una llamada inesperada. Era de una madre que había perdido a su hijo en circunstancias similares hace unos años. «Lo siento mucho por su pérdida», comenzó la mujer con una voz suave, pero firme. «Sé que ahora mismo siente que el mundo entero está en su contra, que nada tiene sentido, pero quiero que sepa que lo que está haciendo es importante. Está luchando no solo por Alejandro, sino por todos nuestros hijos. No está sola». Isabel se sintió abrumada por las palabras de esa mujer, una desconocida que comprendía su dolor de una manera que pocos podían. «Gracias», murmuró, con la voz ahogada por las lágrimas. Sabía que había otras familias como la suya, luchando contra la misma injusticia, pero escucharlo directamente de alguien que lo había vivido le recordó que no estaba sola. Esa llamada le dio la fuerza que necesitaba para seguir adelante. Mientras tanto, Tom lidiaba con su propia batalla interna. Cada día que pasaba, la culpa lo devoraba un poco más. Sabía que su fe en el sistema había sido ciega, y aunque él también luchaba por justicia, no podía dejar de sentirse responsable por haber sido ingenuo. En una conversación tensa con Isabel, confesó lo que había estado guardando en su pecho durante semanas. «Siento que fallé, Isabel. Todo este tiempo pensé que si hacíamos las cosas bien, si seguíamos las reglas, estaríamos protegidos. Pero me equivoqué, y ahora Alejandro pagó el precio por mi ceguera». Isabel lo miró en silencio. Sabía que Tom estaba lidiando con su propia culpa, pero ella no tenía más fuerzas para cargar con el peso de ambos. «Tom, todos fallamos de alguna manera. Yo también quería protegerlo, pero el mundo no es justo. Esto no es solo tu culpa. Esto es más grande que nosotros. Es un sistema que lleva años fallando a personas como nosotros, y ahora debemos luchar contra él. No puedes cambiar el pasado,
pero sí podemos decidir qué hacer ahora. Las palabras de Isabel eran duras, pero reflejaban la realidad en la que ambos estaban inmersos. Sabían que, pase lo que pase, el vacío que Alejandro había dejado en sus vidas nunca desaparecería. Pero también sabían que por mucho que doliera, tenían que seguir adelante. No solo por ellos, sino por la memoria de su hijo. La audiencia final en el tribunal se acercaba. La sala estaba llena de activistas, amigos de la familia y reporteros. Isabel y Tom entraron tomados de la mano, su unidad más fuerte que nunca, a pesar de todo el dolor que habían atravesado. Cuando Salazar comenzó a exponer su caso, Isabel sintió una oleada de emociones. Estaban allí para pelear, para reclamar la justicia que Alejandro merecía. El camino hacia la justicia aún no había terminado, y ambos sabían que el resultado podría ser incierto. Pero mientras observaban cómo el juicio se desarrollaba, Isabel se dio cuenta de que, pase lo que pase, nunca dejarían que el nombre de Alejandro fuera olvidado. Su lucha no solo era por su hijo, sino por todos aquellos que no habían tenido una voz. Te agradecería mucho si pudieras compartir tus impresiones y opiniones en la sección de comentarios. Me sentiría muy honrado si también me regalas un like y te suscribes al canal. Te invito a ver la próxima historia de nuestra lista de reproducción. Es realmente impresionante. Muchas gracias.